Hola, hola, yo soy la abogada Claudia Arrea Jiménez, abogada de inmigración en Estados Unidos y en México. Me especializo en casos migratorios por medio de inversión. Y así como hay inversiones en Estados Unidos, también hay inversiones en México. Y en este episodio traigo a dos personas expertas en el área de inmobiliaria en México. Tenemos a Paola Valle y a Giovanni Centeno. Muchas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti. Muchas gracias, muy emocionada de estar compartiendo con ustedes. Estamos muy felices porque parte del sentido de esta reunión, chicos, les platico, aunque yo me dedico a todos los trámites migratorios desde gente de fuera de Estados Unidos a Estados Unidos, cierto es que gente como yo, que somos mexicanos, que vivimos en Estados Unidos, siempre volteamos hacia México con ganas de, ¿qué tal si invierto aquí? Si todos queremos tener una casita de retiro, ¿no? La mía, sin excepción, como muchos inmigrantes mexicanos, es regresarme a mi patria en algún momento. Ahorita yo tengo ya algunas inversiones junto con mi familia, pero me he dado cuenta que es muy difícil poder, estando lejos, poder invertir en entender cómo es el sistema para poder invertir en México. Pero les quería preguntar a ustedes, pero antes de empezar a lo que venimos, a mí me interesa mucho saber quiénes son ustedes. Paola, yo he estado escuchando tu podcast, sé que has estado súper activa en todo lo que tiene que ver con el área de crecimiento inmobiliario, no solamente en Jalisco, pero en otras áreas, que te codeas y tienes en tu podcast mucha gente que trae un valor, no solamente en el área de inversiones, pero integral. Le das un enfoque bastante padre, bastante personal, yo diría compasivo. Y creo que cuando Giovanni me dio a conocer que estaban en este emprendimiento juntos, que están con esta en compañía que te ayuda a encontrar la mejor opción de inversión, tanto de preventa como de otro tipo de inversiones con ustedes, que podía haber un área de sinergia. No solamente, quizás no en mi práctica, otra vez, yo me dedico a llevar gente, pero gente como yo, porque yo podría ser fácilmente uno de sus clientes. Pero ¿por dónde empezar? Platícame, Pau, ¿cómo llegaste a ser lo que eres ahorita, a tener tu podcast, a estarte liderando realmente y codeando con gente y líderes de la industria inmobiliaria? Sí, mira, primero que nada, platicamos al rato si quieres seguir invirtiendo. Por supuesto. No se va a escapar de aquí. Pues mira, te platico. El tema de él, por qué nació el podcast, es porque cuando yo entré a este medio, que tengo alrededor de 4 años y medio, me di cuenta de que hacía falta mucha información, que no necesariamente que yo la tenga, pero que sí hay muchos jugadores allá afuera que no eran tan vistos y que podía existir un foro para poder aprender de ellos. Y yo, evidentemente, poder aprender de ellos. Entonces, por eso nace el podcast y lo combino con un tema de empresarial, porque al final del día, los que invierten en bienes raíces son empresarios o empiezan con esta carrera de ser emprendedores. Me apasiona muchísimo tener invitados que aportan muchísimo, no solamente económicamente. Al final del día, cuando una persona ya llegó a este nivel económico, hay un trasfondo muy fuerte y un trabajo muy fuerte en el tema personal y emocional. Entonces, para poder tener un equilibrio entre la vida financiera, pues al final del día primero tiene que haber un equilibrio emocional y mental. Por eso hice esa combinación de poder entender cómo le hiciste no solamente en tus finanzas, sino todo ese trabajo que hay detrás personalmente para poder implementarlo, evidentemente, y las personas que lo escuchan que sepan que debe de haber un trabajo más allá si quieres lograr objetivos económicos y también personales. Es que eso está padrísimo porque a veces vemos la parte económica como separada a nuestra parte emocional o a nuestra parte mental, ¿no? Y vemos para personas que a lo mejor no crecimos en opulencia, no crecimos en círculos donde ya son ejecutivos, tienen sus propios negocios y en cuna de oro, pues, como decimos, el hacerte del caminito a veces hasta se ve imposible, ¿no? No entendemos a veces muchos términos, tengas o no educación hasta cierto grado, no importa. Porque si bien la educación no va ligada al poder económico ni a las posibilidades que uno se pueda o quiera dar. Entonces, Giovanni, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo entraste? Porque yo sé que a ti te encanta asesorar a la gente. Sí. Y tú tienes este don de poder transmitir y estas ganas de poder transmitir cosas que a ti te beneficiaron, que tú conoces. Mira, yo siento que te pica, que dices, o sea, esto me benefició a mí, me está sirviendo a mí o le está sirviendo a este cliente y cliente A, B y C no lo sabe, yo se lo quiero compartir. Sí. O sea, esa es tu personalidad. Sí. Pero ¿cómo te sientes ahorita en las cuestiones de inversión inmobiliaria
¿Crees que aquí en Jalisco, sobre todo que es tu área, hay empuje? ¿Ves a chavos, gente que a lo mejor antes no tenía ese poder adquisitivo o que su familia no lo tiene? ¿Sí se puede lograr comprar un terreno o comprar una casa en preventa? ¿Se puede con un salario normal o es algo imposible de divisar? Ok. Bueno, mira, ahorita vamos a acompañar la respuesta junto con Pau. La verdad es que es un tema bastante amplio. Híjole, la verdad es que Guadalajara, y yo le digo a los clientes, o sea, es un privilegio gigantesco tener una propiedad en Guadalajara cada vez más. Guadalajara se está volviendo de las ciudades más caras de Latinoamérica. Inevitablemente, ustedes que han viajado y salido del país saben que vas a un restaurante en Andares y no está muy lejos de Italia y no está muy lejos. Sus precios. Sí, sí, hombre, no. No, realmente es un privilegio muy grande tener. Difícil, como he dicho en videos, que es fácil. Claro, Simplemente es aspiracional. Guadalajara se está convirtiendo en una ciudad, si ya era aspiracional, es cada vez más. sí. Eso es cierto. ¿Se puede? Así que no se puede. Por supuesto que se puede. Donde hay un querer, ¿no? Se puede. Pero para una persona que a lo mejor tiene un salario normal, o sea, no tiene su empresa, ¿no? ¿Qué tantos años de preparación ustedes creen que se deba de llevar a alguien para poder ahorrar, para poder dar para una preventa? ¿Es algo que se tiene que llevar años o hay maneras, recursos de accesar a financiamientos? Mira, sí es muy importante saber en dónde te encuentras parado en ese momento, porque evidentemente, por más flexible que pueda ser el financiamiento inicial, al final del día vas a tener que pagar una hipoteca, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, porque si tomamos números muy rápidos, por cada $1,000,000 son alrededor de 10,000 pesos. Hoy en Guadalajara, una buena preventa, un buen proyecto, no lo vas a encontrar abajo de 2,5 millones. Perfecto. ¿Sí? Sí. La gente puede invertir, sí, hay que revisar finanzas, pero si hoy tienes un trabajo que no te permite llevar a cabo esta inversión, lo que sí puedes hacer es, ¿qué más puedes hacer para poder generar más ingresos, para poder empezar? Si bien es cierto que hay salarios que no te permiten tener una inversión financiera en tema de una preventa, una vivienda, entonces hay que ver si de ese salario que tienes te sobra para poder ahorrar, para poder pagar un enganche, pero después de qué tanto va a ser para ti sencillo pagar una hipoteca. Si no estás en ese niveles, pues tienes que moverte. Claro. ¿No? Lo que pasa a muchas personas, y yo lo he visto con mucha gente conocida, es se estanca, ¿sabes? No me alcanza, no gano lo suficiente, jamás voy a poder invertir, pero no me muevo. Justo, ese es como el punto del miedo de, ay, pues ¿para qué? O sea, y es tan abrumador el tener que tomar ese tipo de decisiones. Y yo te lo comentaba fuera de cámara, Pau, que mi hermana mayor, ella vive en México. Y yo a través de ella hago todas mis inversiones en México. Si yo lo tuviera que hacer sola, yo no lo haría. Yo creo que yo sí me frenaría como lo estás diciendo. Claro, otra vez, o sea, depende de la situación en la que estés. En tu caso, tú vives en el extranjero y tú confías en tu hermana para poder hacer una inversión. Ya estamos hablando de dos perfiles totalmente diferentes, porque al final del día tú sí tienes el poder adquisitivo para venir a México e invertir en México, pero si no tuvieras a tu hermana, sería muy complejo el saber con quién y en qué proyecto. Pero el mexicano que hoy está teniendo un salario que no le permite hacer una inversión, definitivamente tiene que hacer otro tipo de movimientos, porque para empezar tiene que moverse, ya sea tener otro trabajo o buscar otro tipo de ingresos para poder empezar a crecer, saltar al vacío para poder crecer. Creo que ese es un tema muy específico que sí requiere como mucho tiempo entender la salud financiera de cada quien para saber en qué momento se encuentra parado, y no cualquiera revisa su salud financiera, sino le agarra la emoción, se avienta y al final se está jalando los pelos porque ¿qué crees? Que no lo va a poder sacar, ¿no? ¿Qué pasa si no lo pueden pagar? Pero vamos, antes de que lleguemos a qué pasa si no puedo pagar mi hipoteca, vámonos un poquito antes y díganos si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, porque esta parte de confianza es crucial, ¿no? ¿Con quién puedo ir que me guíe? ¿Dónde va a estar mi dinero mejor guardado? Para aquellas personas, pensemos en mi perfil, que vivimos fuera de México, que podemos tener un poder adquisitivo hasta cierto punto para poder invertir fuera, o que ahorramos lo suficiente con la intención de invertir, y que si bien, no sé, $100,000 en Estados Unidos no me puedo comprar nada, a lo mejor en México me puedo hacer de una propiedad, de una casa, ¿no? Que pueda ir pagando. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con ustedes para empezar? Empecemos con esta preguntita. Bueno, conmigo a través de mis redes sociales, Paola Valle MX, donde estoy subiendo contenido todo el tiempo sobre el tema de inversiones inmobiliarias. Ahí se pueden poner en contacto conmigo.
Y pues en tu caso, Igual, redes sociales, Giovanni Centeno, literalmente sin ningún espacio. Y pues obviamente Claro. contigo a través de ti también, obviamente. Claro, todos los que me lleguen a mí preguntas de inversiones inmobiliarias, se las mando completamente a ustedes, porque de eso se trata. O sea, mira, aparte de mi trabajo, eh, yo soy abogada de inmigración. A eso me dedico yo. Zapatero a sus zapatos. O sea, yo no voy a estar explicándole o tratando de coachear a guiar a clientes a hacer inversiones, ¿no? Aunque muchas de mis estrategias son por medio de inversión, no sería propio de mí de que les dé un consejo de negocios porque no soy abogada de negocios. Entonces, yo puedo ser muy buena en mi ramo, yo me dedico a traer gente a Estados Unidos, pero cuando me sacan de mi zona de confort, si a mí se me hace difícil, me pongo a pensar cómo será para la mayoría de las personas que no viajan tan frecuente como yo a México, que a lo mejor no tienen esta cercanía por lo que yo hago, por inversión, por inmigración, por medio de inversión. Tengo el gusto de conocer personas como ustedes alrededor del mundo, no solamente en México, pero por ejemplo en Chile, en India, en Vietnam. La mayor parte de agentes que nos traen a nuestros clientes a nosotros son gente, de hecho, como ustedes, de sus clientes, que empresarios muchos que hay, tus clientes, sus clientes y los míos son los mismos. La mayoría son empresarios, digamos, de México, que quieren irse a Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacen? Revisando, obviamente, la salud financiera. Para empezar, ¿para qué nos alcanza? ¿No? Vamos a ver, una parte esencial de una estrategia migratoria es saber dónde estás parada. Claro. Muy similar a la parte de inversión inmobiliaria. ¿Cómo vamos a avanzar? A lo que les entiendo es, vamos a ver dónde estás parada, qué recursos cuentas. Si no cuentas con los recursos ahorita, ¿cómo puedes planear? ¿Cierto? Pero lo que entiendo es, si de ahorita estás viendo que tu salud financiera no te da, mejor no te metas. ¿Eso es cierto? Sería como no te metas ahorita. Bueno, mira, yo si puedo agregar algo, Sí, pasa. voy a hilar algo que tú misma comentaste. Tú eres un ejemplo muy claro de que no lo hubieras entrado viviendo en el extranjero por miedo, por ignorancia, porque no conozco el mercado. Y es muy válido. Tú tienes el recurso, como decía Paula, tú tienes una de las dos cualidades que se necesitan, conocer y tener. Bueno, aquí mucha gente no tiene ninguna de las dos, de acuerdo. Es peligroso, pero sí, yo trato de incentivar mucho a la gente de que, güey, por lo menos ve y pregunta. Es que no sabes para qué sí te alcanza. ¿Crees que no? Y de ahí es bien fácil decir, no me va a alcanzar, entonces no empiezo ni a ahorrar. Claro. Facilísimo, eso es muy común en Latinoamérica. No empiezo ni la ahorro porque no me va a alcanzar. Sí. Y entonces justificas tu decisión de que nunca vas a tener un departamento o una vivienda o lo que tú quieras. Entonces, para mí es ignorancia. Sí, obviamente, como dice Pau, si no te alcanza genuinamente, quieres ahorrar, fuiste con un financiero, te explicó, te hizo el esquema y no, órale, va, no te alcanza, tienes que hacer otra cosa. Sí, ok. Pero ya notas que quieres y ahí es donde todo cambia. Claro. sí, a mí me gustaría como regresarme al tema de tu caso y de todos los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Un efecto que yo he visto, porque tengo clientes que son mexicanos que están radicando en el extranjero, poder invertir para ellos sí puede generarse muy complejo, un dolor de cabeza, porque cada vez hay más asesores inmobiliarios en México, cada vez hay más, brokers independientes y todo el mundo sube contenido y todo el mundo son los mejores y son las mejores propiedades. A mí este tema se me hace de repente muy delicado porque al final del día se vuelve hasta abrumador. Cuando un mexicano está en el extranjero y quiere invertir y ya tiene todos los recursos y está preparado y puede hacerlo, creo que lo mejor que puede hacer es preguntar a sus conocidos o a un asesor como tú, si tú conoces a alguien de toda tu confianza, que pueda recomendarle invertir en México y también definir qué zonas de México, ¿no? Si evidentemente lo está buscando como una inversión, cuáles son las ciudades más importantes en México que funcionan para la inversión, o si quiere regresarse a México y quiere tener esta casa de retiro, pues a ver cuáles son las ciudades que más le gusta para poder hacerlo. Claro. Supongamos que no conoce a nadie que le puedan recomendar, va a empezar la búsqueda infinita en redes sociales, en Google, Sí. pero creo que podemos empezar, si hace clic con alguna persona que tiene su marca personal, también ser muy cuidadoso en revisar a detalle qué proyectos trae. No sé, yo siento que cuando tienes una persona, y no voy a hablar mal de nadie, pero cuando una persona te... Sí, di nombres, di nombres. No. La risa, no, hombre. Y ni siquiera tengo a alguien en mente, pero siento que cuando una persona trae demasiados proyectos inmobiliarios, o sea, te estoy hablando a lo mejor 30, 40 proyectos, chin, o sea, ¿en qué momento tú como broker los estudiaste todos?
O sea, y si son de diferentes desarrolladores, o sea, realmente tienes la certeza de que todos esos desarrolladores con los que estás trabajando van a terminar el proyecto. O sea, tienen los créditos puentes. Es muchísimo. Es demasiado. Es demasiado. Entonces, sí te fuiste primero porque, mira, me gusta el contenido de valor que tiene, pero ¿qué proyectos tiene? Claro. Y hacer tu tarea, evidentemente, de investigar por fuera quién es el desarrollador, cuántos proyectos tiene, ha entregado en tiempo. También se vale pedir referencias y si ves que es congruente lo que dice con lo que promueve, con lo que tú ya investigaste en redes, perfecto, entonces aviéntate. Pero tú como comprador al final del día también tienes que hacer la tarea y más si vives en el extranjero. Claro. O sea, Efectivamente. no puedo decir que no hay fraudes inmobiliarios en México y no puedo decir que, pues que hay gente que empieza con toda la mejor intención para empezar a desarrollar, pero que al final no va a terminar porque es difícil su tarea, ¿sabes? Pero sí te puedo decir cuáles son desarrolladores muy seguros aquí en México, cuáles son desarrolladores que tienen una cartera muy grande de extranjeros que invierten con ellos porque ya invirtieron, porque les fue muy bien y volvieron a invertir y porque tienen proyectos, ya se diversificaron, no solamente están en Guadalajara, sino en diferentes ciudades, en playas, donde ellos también como desarrolladores están investigando qué zonas a futuro son buenas como inversiones. Claro. Entonces, sí es fácil cuando te topas con esta figura profesional, con compromiso, pero que también hace su tarea y te puede ir muy bien invirtiendo desde el extranjero. Ahora, otra facilidad que tienes es que el financiamiento en México es muy flexible. O sea, hoy tenemos verdad? desarrolladores, sí. Ay, yo pensaba que era mucho más complicado. Es que la ventaja de las preventas, o sea, nosotros estamos en un mercado de preventas. Y justo te iba a preguntar, Pablo, me quitaste la pregunta de la boca. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de las preventas? Todos. Sí, da. Mira, al invertir en una preventa, estás invirtiendo en un proyecto que ya se planeó, que evidentemente ya tiene todos los permisos, pero que apenas van a empezar a trabajar con el material de marketing, planos, pero que ya tienen precios definidos y apenas van a empezar como a construir el proyecto, ¿no? Ese es el mejor momento para invertir en una preventa porque estás hablando de los mejores precios y el mejor financiamiento. Ok. Normalmente las preventas... El financiamiento también es mejor. Sí, claro, porque imagínate, no es lo mismo con... Me volteas a ver como, es que mi hermana es la que hace todo esto, Pau, por eso. Por eso yo no sé. Claro, perdóname, tienes toda la razón. No. Sí, claro. Sí, claro. Obvio. No es lo mismo invertir en un departamento que se va a entregar en 6 meses y que el financiamiento se vuelve más corto a invertir en un proyecto que se va a entregar en 30 meses, donde ese financiamiento o ese enganche se diluya a 6 meses, se diluya a 30 meses. Claro, ya tal vez. Y en este financiamiento, aparte de la duración, ¿también influye el interés? No tenemos intereses, o sea, cuando el desarrollador hace financiamiento directo en la preventa, se maneja sin interés. El financiamiento va directamente por el desarrollador. Te pongo un ejemplo. Ok. Sacamos una preventa lista cero y empezamos con departamentos de 3 millones de pesos y esta preventa se va a entregar en 30 meses y el financiamiento se divide en 2 enganches. Un 10% de inicio y un 5% diferido durante esos 30 meses. Súper. ¿Sí? Entonces, ese enganche inicial tú lo vas a pagar de un one shot. No estamos hablando de 300,000 pesos, Sí. que pues, lo tuviste que pagar en una sola exhibición. Pero ¿qué pasa con ese 5% o 10% que se va a diferir durante 30 meses? Te van a tocar mensualidades de 7,000, 8,000 pesos, pero que no te van a generar intereses y se va a ir íntegro al valor de tu vivienda. Ok. ¿Sí? Entonces, estás dando mensualidades muy pequeñas con opción de que puedas dar a capital, Súper. buscando que cuando se tenga que pagar la propiedad y necesites un crédito hipotecario, no te quedes con un crédito hipotecario muy choncho, Claro. ¿sabes? Es buenísimo. Sobre todo si te vas a ir por inversión, porque la mayoría de los inversionistas que invierten en preventa los buscan para para ponerlos a rentar y con esa renta pagar el crédito. Súper usado. O sea, esa es de las primeras veces, de las primeras estrategias que yo escucho de la gente y también fue la mía. De que compras algo, o sea, en familia hicimos el proyecto familiar, compramos un departamento, nosotros lo compramos en Vallarta y lo ponemos en Airbnb. Del dicho al hecho, o sea, realmente sí se requiere un trabajo de que alguien lo esté manejando. Sí nos ha salido muy bien, la verdad, estamos súper felices. Pero otra vez, o sea, estamos hablando de que yo tuve a alguien que hizo todo el trámite. O sea, toda esta información que me estás dando no debería de ser nueva, pero sí la es un poco. Y me pregunto, las personas fuera del extranjero, mexicanos,
que viven fuera del extranjero tienen que estar en México para iniciar el trámite? No necesariamente y depende mucho del desarrollador. Mira, afortunadamente con la firma digital, o sea, ya puedes hacer la firma digital y entonces en cualquier parte del mundo prácticamente estás cubriendo con el tema de los contratos. Pero todavía hay empresas desarrolladoras que no manejan el tema de la firma digital. Entonces, aquí si tienes que venir a firmar o tienes que darle un poder a alguien para que pueda firmar los documentos. Depende mucho de la desarrolladora. Lo que sí vas a necesitar es que al momento de que te entreguen tu departamento, Estar aquí. sí necesitas venir para poder hacer la escrituración. Claro, sí, se entiende. O sea, hay trámites que todavía en México no nos hemos modernizado y no sé cuándo vamos a poder modernizarnos en ese aspecto, pero o incluso platicamos que podría ser, si se permite por el desarrollador, que traigas a alguien con un poder. Pero ya sería en caso por caso, ¿no? Ya son casos muy específicos. Evidentemente, los desarrolladores tienen que abrirse más a la posibilidad de que los extranjeros vienen a invertir en México y entonces O los mexicanos viviendo en extranjero. los mexicanos viviendo en el extranjero y entonces tienen que ser flexibles. Claro. Flexibles y entonces abrir sus procesos para que puedan entrar este tipo de inversionistas que cada vez son más. Yo dentro de mi cartera de clientes tengo muchos mexicanos viviendo en el extranjero que no tuvieron que venir para comprar el departamento. Fantástico. O sea, compran en preventa, pero sí van a venir porque tienen la posibilidad cuando se les entrega el departamento y están muy emocionados aparte, ¿no? Es como que, ay, ya que México, porque es que solo te compré. Pero, pregunta Giovanna, a ver, ¿tú crees que existen personas exitosas que no sean dueñas de propiedades inmobiliarias? Que no sean dueños. Que no sean dueñas. ¿Qué pregunta, eh? Está muy profunda tu pregunta, la verdad, porque digo, ¿Es un sí o un no? ¿Tú Sí. crees que existen personas exitosas financieramente, económicamente, que no sean dueñas de... es que definir el éxito de cada quien es un poco difícil, pero económico, yo creo que sí, pero todos deberían tener inmuebles. Yo creo que no. Sí, exacto. Es que hay gente que hace mucha lana. Yo creo que bueno. Sí. A ver, todas las personas exitosas que yo conozco en cuestión profesional y que tienen un poder adquisitivo importante, estable, empezando de estable y ya para importante, todas son dueñas de propiedades inmobiliarias. Y alguna, todas, sin excepción, ¿eh? Que yo conozco. Lo buscan, o sea, ser dueño de... Sí. Pero ya estoy captando un poquito más tu pregunta, y sí, o sea, es como decir, oye, cierta persona que ya logró la chamba de ¿tiene carro o no tiene carro? Pues se supone que por lo menos ya tienes tu carrito, ¿no? O sea, ya alcanzas tu nivel. Pero entonces estamos hablando como de un nivel de éxitos. Piensa en todas las personas exitosas que tú has conocido y te voy a hacer la otra pregunta otra vez. ¿Tú crees que hay o que se puede llegar al éxito económico, a la estabilidad financiera sin ser dueño de una propiedad, de un bien inmueble? ¿Tú, Pau? Definitivamente no. Al final del día, una de las inversiones más seguras que tenemos es la tierra. Es que, ¿Sabes? O sea, no solamente si lo compras en preventa y sabes que vas a comprar una en 3 millones y va a terminar valiendo 4, sino que con el tiempo va a ir incrementando su valor y son bienes heredables. O sea, no solamente te estás fijando en tu jubilación o en llegar a esa necesidad o esa meta económica que te pusiste, que los bienes raíces te van a ayudar, sino que van a ser heredadas por tus hijos y por tus nietos. Claro. Y se van a ir pasando de generación en generación. Ese Sí. es el objetivo. En mi caso yo empecé a invertir, siento que muy grande, pero bueno, afortunadamente lo hice. ¿cuántos años tenías? ¿Vas a decir que tenías que 25? No, hombre, yo mi primera inversión la hice a los 34 años. Y fue porque Cuatro parejas, por ahí, ¿eh? Por ahí también. después de, o sea, me abrí los ojos y dije, híjole, qué difícil. Antes de comprarla, yo decía, qué difícil invertir en bienes raíces. Es una locura, es imposible, a pesar de que no ganaba mal, por el desconocimiento, O sea, tú me dices eso y yo digo, yo lo sigo pensando, qué difícil. no lo voy a hacer. Al día de hoy ya tengo 4 propiedades Ay, invirtiendo. tiny claps. Pero ¿sabes qué? A mí me ha ayudado mucho estar en este medio y escuchar a los clientes, sobre todo los clientes que son como más exitosos y que van alcanzando sus objetivos, porque empiezo a ver lo fácil que es para ellos y entonces les pregunto cómo le haces y mi mente, no sé, empieza a crecer y empieza a ver de, claro, si hizo esto, yo puedo hacer esto. Pongo un ejemplo rápido. Una vez llegó un cliente que él quería tener 30 propiedades. ¿Porque quería tener 30 propiedades? ¿O? Porque ya había hecho sus números financieros, porque era su objetivo, porque él se quería jubilar con cierta cantidad. Libertad financiera. Y entre otros vehículos financieros estaban 30 propiedades en bienes raíces, ¿no? Y tenía yo creo que menos de 30 años Oh, wow. y llevaba 5 propiedades. Increíble. Entonces,
claro, ya con esas 5 propiedades, 3 ya se habían entregado, ya las había puesto a trabajar, ya las había terminado de pagar y entonces con esa iba a seguir a comprar la siguiente. Y entonces yo dije, cuando este cuate tenga 50 años, evidentemente va a cumplir el objetivo. Claro. 30 son muchas, depende para quién, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas en este juego y empiezas con uno, entonces dices, ok, ya la segunda se te vuelve cada vez un poco más sencillo. Sí. Y si empiezas a jugarlo bien y empiezas a hacer tus números bien y empiezas a tener una salud financiera sana, entonces puedes empezar a jugar y a crecer tu patrimonio. O sea, yo, mi cartera de clientes, que muchos de ellos han vuelto mis amigos, estamos hablando que ya tienen 5 o 6 propiedades y siguen invirtiendo. Y Claro. invirtiendo. ¿Se vuelve adicción? Yo creo que sí. Sí, yo Sí. Pero las adicciones buenas. No, oye, Porque entiendo, o sea, para mí es como un juego de ajedrez, cómo mueves tus fichitas, ¿no? Y si bien la meta del juego no es tener más fichas, porque no lo es, cómo usar estas propiedades de bienes raíces, yo creo que lo veo así. O sea, si no es la casa donde voy a vivir, pues es una casa de inversión, es una inversión. Claro. Entonces, ¿cómo después esa casa, si quiero cambiarla, la puedo usar? Y yo creo que esos son los beneficios, ¿no? De que después, como tú dices, tienes esta propiedad que es tuya y que a no ser de que no la pagues, pues va a ser tuya y va a ser de tu familia y con esa la puedes usar como ancla para algo más o regalarla o quedártela, pero ya es algo que tú tienes. Yo te tengo una pregunta. Dime. Porque al final del día, uno como inversionista, o sea, cuando llegas a cierto número de propiedades, dices, ¿qué es lo que sigue? Me voy al extranjero, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un mexicano invertir en el extranjero, invertir en Estados Unidos? Y a partir de qué Sí. monto puede invertir un mexicano allá. Mira, beneficios pueden haber muchos. Tanto beneficio que estás invirtiendo en un país con una economía más fuerte que la de México, una economía que todavía sigue siendo primera economía mundial. Puedes llegar a tener un beneficio migratorio dependiendo qué tipo de inversión hagas. Y hablando, por ejemplo, de inversiones de bienes raíces, eso nunca te va a dar un beneficio migratorio. Lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, invertir allá para diversificar tu portafolio, está padrísimo y muchos de mis clientes lo hacen. Y lo hacen con su visa B1, B2, está perfecto, lo pueden hacer. Como turista, tú puedes ir y firmar y tener tu empresa, tener tu casa. Y muchos allá, que no sé si ustedes sabían, para comprar una casa allá se usa mucho que abras una empresa y que la empresa esté a nombre de la casa o la casa esté a nombre de la empresa. Esto es por cuestiones legales, seguridades, etcétera, etcétera. Eso un turista lo puede hacer. Pero eso no te va a dar un beneficio migratorio porque si bien es una inversión, no es una inversión pasiva. Entonces el gobierno, para beneficios migratorios, vamos a buscar a esas inversiones que son inversiones activas, que van a ser un negocio. Entonces, aquellas personas que ya están ancladas acá, que están viendo hacia Estados Unidos, que dicen, ¿saben qué? Mi siguiente paso, ya sea de negocio o como planeación familiar, que quiero que mis hijos vayan a la escuela allá, lo que sea, quiero irme a Estados Unidos, una de las opciones que más usan mis clientes es la EB5, que es una inversión también, ¿no? Esto es una inversión. Ahorita tú estabas hablando de la importancia de analizar y de que todos los proyectos de preventa que se van, porque tienes que saber su back record, qué han hecho antes, quiénes son, quién es la desarrolladora, quién es la constructora, cuál es su récord, han entregado, no han entregado, etcétera. Con las EB5 es muy similar, Pau. La EB5 es la 5ª categoría de inmigración en el sistema migratorio de Estados Unidos. Esta categoría es la única categoría por medio de inversión que te va a dar una residencia, una green card. O sea, que tú vas a poder trabajar, estudiar, no estudiar, hacer, deshacer, lo que tú quieras. Solamente no hagas nada ilegal y estamos bien, ¿no? ¿Cuáles son los...? Esto está ya... La ley nos da un monto fijo. Ahorita el monto mínimo es de $800,000 en un proyecto ya precalificado. Aquí es donde se hace más seguro hasta cierto punto este tipo de inversiones, porque el gobierno, antes de que un proyecto, en este caso, digamos, si fuera una desarrolladora, que algo muy chistoso, proyectos como los que ustedes tienen de preventa serían los mismos proyectos que tienen en EB5. Se les llama proyectos EB5. Y dentro de la industria EB5, pues estamos los abogados de inmigración, están los desarrolladores, están las constructoras, los que se encargan del proyecto. Y atrás de ellos una lista de profesionales que hicieron un paquetito, se lo enviaron al gobierno y el gobierno lo tuvo que haber aprobado antes de que ellos aceptaran tu dinero, los $800,000. El propósito es de que esos desarrolladores, ese proyecto EB5, va a agarrar tu dinero, lo va a trabajar, va a contratar y generar por lo menos 10 empleos de manera permanente
por 2 años por lo menos, y va a mantener tu dinero trabajándose, generando estos empleos. A raíz de eso, el gobierno te va a dar una residencia a ti, a tu esposo o esposa o hijos menores de 21 años, los cuales pueden hacer y deshacer igual como el inversionista principal. Y el sentido es de que al culmino de ciertos años, dependiendo cada contrato de inversión, que sigue siendo un contrato de inversión, ese dinero se regrese al inversionista. Normalmente tienen unos retornos preferenciales pequeños porque el beneficio primario es La green card. la green card. Claro. Entonces, pero en resumidas cuentas, 800,000 a un proyecto precalificado. Aquí está la onda. Esta inversión tiene que ser a riesgo. Así nos dice la ley. Ok. A riesgo. O sea, no hay nada que te pueda garantizar que te lo van a regresar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asegurarse que estén invirtiendo en proyectos. Esta es la tarea. Hacer la tarea. Y para eso, entonces, buscan a Claudia para que los apoye. Y estos rendimientos que ellos regresan, ¿lo regresan al culmino de cuando te van a regresar los $800,000 o lo hacen? Manual o Ajá. varía, depende Ok. de cada proyecto y es importante preguntar eso. Pero estamos hablando de que lo estándar en la industria es de que este retorno se oscila entre el 0.25 y 3%. Ahorita estamos viendo un crecimiento, estamos viendo gente o proyectos que ofrecen un poco más de eso. La noción general es más rendimiento, mayor riesgo, ¿no? Siempre va a ser eso. Sin embargo, ahorita la mayoría de los proyectos, sobre todo de aquellas empresas que han estado por muchos años acá, son proyectos firmes, son proyectos fuertes, ¿no? Si bien yo no puedo jamás garantizar, porque soy abogada, el resultado de un proceso migratorio y mucho menos de una inversión, lo que sí puedo hacer es asociarme con gente que solamente tenga una reputación de 10, como la mía. Entonces, pero esos son las estrategias migratorias más usadas para los inversionistas mexicanos. La EB5, para aquellos que no quieren una residencia, Pau, que no quieren vivir allá, que solamente quieren ir temporal, quieren abrir un negocio, tenemos otras, que es la E2, te la pueden dar, la inversión mínima puede ser de 100, 150, depende de lo que estés haciendo. Tienes que tener un negocio bien fijo, sí tienes que ir a trabajar, pero también le dan visa a tu esposo o esposa y a tus hijos menores de 21 años. Oye, está muy interesante porque evidentemente yo tengo muchos conocidos que se van con la EB5, sí, ¿verdad? EB5 La EB5. Entonces, por el tema de la green card, pero si hacemos una comparación, supongamos de que lo que están buscando es retorno. Sí. Me estás hablando de un retorno del 3% y me gustó mucho que dijiste no garantizados y a mayor retorno, mayor riesgo. Es exactamente lo mismo aquí en México. Ujú. O sea, de repente he visto personas que te garantizan, no sé si te ha tocado ver, Sí. te garantiza un retorno del 15% y tú, Y tu ojo empieza como ¿cómo estás garantizando? ¿cómo? O sea, ¿en dónde, no? Déjame invierto. ¿En dónde invierto? A ver, déjame lo busco. No dudo que haya proyectos que te los den, que son muy contados, pero es muy riesgoso garantizar y hablar de retornos muy altos. O sea, nosotros aquí en México, si hablamos de una renta fija para alguien que va a vivir, estamos hablando de un retorno del 5%, 5 o 6%. Para el Airbnb, o sea, ya decirte un 12% es bien arriesgado. Sí, claro. Claro, y arriesgado porque aparte no estás tomando en cuenta lo que vas a pagar de administración, ¿no? Pero al final del día, pues hay un retorno mayor que la renta normal, que es del 5%, ¿no? Ahorita el CETES ya bajó, ya creo que está como en 7 y algo, y entonces es cuando incrementa la inversión inmobiliaria, porque si sabes jugar y compras en tiempo, ese 5% puede crecer, pero además ganas plusvalía, ¿no? Y creo que puede hacer un juego bien. Sí, arrancando. O sea, sí, qué padre, porque vas haciendo las estrategias y todas esas cosas que uno no sabe. Exacto. ¿Por qué no nos dan clases de esto en la escuela? Justo. Oigan, ¿ustedes creen que vale la pena para terminar? ¿Vale la pena invertir en México? La verdad. Yo creo que es, o sea, a ver, México, desde mi perspectiva y a todos los lugares a los que tú entres, México es un país envidiable en muchos sentidos Sí. para todo el mundo. Pero ahorita, porque hay mucho sonido de cómo está la situación económica, política. ¿Ustedes han visto que ha bajado, ha subido, se ha mantenido el interés de seguir invirtiendo en México? No, mira, la realidad es que esto pasa todo el tiempo, ¿no? Creo que siempre está como este miedo político y sobre todo cuando es cambio de gobierno, que bajan, pero eso pasa cada vez que hay cambio político. Sí, siempre. La gente se vuelve, pues, más reservada y no quiere invertir, pero al final del día lo que hemos demostrado es que los bienes raíces se siguen manteniendo, siguen incrementando, sigue siendo un buen negocio, entonces yo creo que, o sea, firmemente es una muy buena opción invertir en México. Tenemos lugares preciosos que siguen creciendo, que siguen plusvalizando.
nuestras playas son preciosas, que tenemos más extranjeros visitándolos, evidentemente pues el precio sigue incrementando, que para algunos internos mexicanos se asustan, pero para el inversionista es maravilloso. Claro. ¿Sabes? Como negocio es fabuloso. Sí. Entonces, bienvenidos los inversionistas a México, los extranjeros o los que son mexicanos que viven fuera, porque siempre es negocio y lo vemos porque sigue habiendo inversionistas que siguen apostando por el país, ¿no? Sí, no, yo soy una de ellas, de hecho, de esas personas. Así que en mi futuro yo sigo viendo, seguir invirtiendo y apostando por México. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, chicos. Yo creo que les voy a dejar, que si me pueden compartir sus palabras finales, si tienen algo con un cierre que les gustaría compartir con todos, sobre todo aquellas, a lo mejor hasta consejos que si quieren, si quisiesen darnos para aquellas personas como yo que sí tenemos muchas ganas de invertir en México y nos estamos medio animando también a las preventas, cómo las podemos utilizar a nuestro favor, sobre todo esta lista de financiamiento, de espera. Pero díganme si algo les tenemos que dejar a la audiencia, ¿con qué palabritas las dejarían? Empecemos con Giovanni. Bueno, mira, ahorita para cerrar, lo que preguntaste de si es buena idea invertir en México, yo les voy a decir una cosa. México ningún gobierno lo va a tumbar. No hay gobierno que pueda con lo grande que es México. Guadalajara, Jalisco particularmente, que es la zona donde nosotros estamos, si bien yo me equivoco, se equivoca Pau, te equivocas tú y apostamos todo aquí, ¿quién no se va a equivocar? O sea, y esto es nada más un ejemplo, nos podríamos equivocar nosotros, pero vienen inversionistas de talla mundial aquí. O sea, tenemos edificios diseñados por el Burj Khalifa que está en Dubái. Tenemos el nuevo hospital que es de nivel internacional. O sea, Justo, sí es cierto. O sea, inversión sigue habiendo. yo les pregunto, ¿creen que ellos están equivocando? Tenemos todo. Apuéstenle a México, apuéstenle aquí a Guadalajara. ¿Y tú, Pau? Y yo sobre todo es asesórense con la persona correcta. Siempre va a ser un acierto invertir en México, pero hagan la tarea, acérquense con Claudia, que Claudia ya posteriormente los derivará con las personas que se ganaron la confianza de Claudia, que eso es súper importante. Me gustó que dijiste que, como dijo, con una reputación intachable. Final del día, busca una persona que tenga esa reputación intachable para que pueda llevarte de la mano, asesorarte de la mejor manera y sobre todo que no se fije en sus propios intereses económicos, sino que genuinamente se interese en tu bienestar y en lo que estás buscando. Amo, me encanta eso. Quedémonos con eso porque también resuena mucho con la industria de B5, que es un win-win-win. Todos los que estamos aquí tiene que ser un ganar para la sociedad, para la economía de Estados Unidos, un ganar para los proyectos, un ganar para los inversionistas. Y pues aquí vinimos a ganar, chicos. Les agradezco muchísimo, infinitamente que estén aquí y no puedo esperar por hablar con ustedes nuevamente con un millón de preguntas que vamos a tener de seguro. Va. Gracias.